Andrea Carretero Sanguino. Es graduada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y estudiante del Máster Universitario en Literatura Hispanoamericana en la misma institución. Sus investigaciones se han centrado en la narrativa hispanoamericana contemporánea, principalmente sobre obras escritas por mujeres. Los trabajos que ha llevado a cabo ahondan en temas como la violencia y el erotismo vinculados a las relaciones y estrategias de poder, y la reivindicación de modelos de deseo y expresión femeninos alternativos de acuerdo con las investigaciones feministas más recientes. Entre los trabajos presentados en congresos y seminarios destacan las investigaciones sobre Mónica Ojeda y Luisa Valenzuela, por suponer modelos de narración disidentes y que se alejan de los esquemas y directrices impuestos por el orden hegemónico. Actualmente colabora en la revista Ímpetu como investigadora y en el Vicedecanato de Cultura, Biblioteca y Relaciones Institucionales como colaboradora cultural. Hoy presenta la comunicación con el título Un cadáver bajo la mesa familiar, relecturas y convergencias del erotismo y la violencia en la narrativa de Mónica Ojeda. Tienes la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carretero y en primer lugar quisiera dar las gracias a todo el comité organizador del Congreso Internacional de Investigación Literaria y Expresiones del Erotismo en las Letras Hispánicas y lamentar no poder estar en riguroso directo, pero las condiciones laborales me lo impiden. Voy a comenzar con mi comunicación, Un cadáver bajo la mesa familiar, relecturas y convergencias del erotismo y la violencia en la narrativa de Mónica Ojeda. En la Ilíada o el poema de la fuerza, Simone Weil define la violencia como una abundancia de fuerza ante la cual la carne del hombre se encoge o perece. Esta definición es la que recoge Mónica Ojeda para la construcción de sus textos, que además comienza con una obsesión que obligatoriamente tiene que ver con esa violencia, abordada desde los límites de la crudeza y el dolor. La escritora ecuatoriana, al hablar de la abundancia de fuerza en su escritura, no solo se refiere a los hechos narrados en sus textos, sino que remite también a la existencia en la escritura de una fuerza que golpea y lleva las palabras a un plano de creación de la realidad que inevitablemente tiene que ver con la violencia sobre y desde los cuerpos. No obstante, el papel de la violencia en la narrativa de Ojeda, lejos de limitarse a un intento de proyección de emociones físicas, tiene importancia también en tanto que ejercicio lingüístico. En el artículo Sodomizar la escritura, publicado en El País en 2018, la autora ofrece una teoría para el acercamiento a sus obras partiendo de la experimentación con el lenguaje que lleva implicada la idea de la sodomización de la escritura, que está desarrollada también por autores como Enrique Verástegui o Angélica Lidl. Lo que propone este concepto es, y cito, la profanación. Y para profanar hay que entrar con violencia en lo sagrado. Profanar, por lo tanto, implica una ética literaria, la de estar dispuesto a ensuciarse. A este respecto se puede decir que el poder del lenguaje para generar una emoción física parte de la pulsión poética que vertebra toda su escritura. Pues es precisamente la presencia de este sustrato poético lo que permite alcanzar la belleza en el lenguaje y trabajar con el instinto indomesticado de la palabra. En consecuencia, Ojeda propone una teoría que además lleva a la práctica en su ejercicio de escritura, según la cual la literatura es extrema solo cuando desde el principio del proceso creativo se ha asumido que el espanto y el instinto, la violencia y el mal, el deseo bárbaro y desnudo habitan en el lenguaje, que no basta con contar, sino que se necesita respirar, intuir y expandir lo que hay por debajo de lo que se cuenta. En esta comunicación me centraré en el análisis de Mandíbula, la novela publicada por Candaya en 2018. No obstante, todos los textos de Ojeda se caracterizan por la hibridez o la resistencia a ajustarse a los marcos de la novela tradicional, en tanto que la presencia de este sustrato poético en la construcción narrativa se traduce en una imposibilidad de adscribir su obra a un género concreto según los moldes canónicos y además permite trabajar con nuevos modos de enunciación de la realidad. En este sentido, es fundamental esa presencia de la poesía en la justificación del trabajo con y desde el horror. Ojeda toma la teoría de Lovecraft, según la cual el miedo en las narraciones se articula a partir de la construcción de una atmósfera
que permita la entrada del horror, no explícitamente, sino sumiendo tanto al lector como al personaje en un ambiente opresivo, amenazador, generador de la tensión que articula el horror como sensación en la literatura. Para este autor, esa atmósfera se construye desde el lenguaje y para ello resulta esencial partir de la poesía debido a la capacidad de ésta para suscitar emociones y ofrecer una apertura de significado que revela o pretende revelar las zonas opacas de la psique humana. Frente a la escritura oficial, la palabra indomesticada articula un texto donde la poesía permite acceder a la experiencia extrema. La belleza del lenguaje establece una relación simbiótica con la violencia narrada para abrir una grieta hacia lo sublime. Es precisamente desde la realidad que la poesía construye donde se gesta el horror que lleva a personajes y lectores a la experiencia extrema. Y a este respecto resultaría muy interesante comparar las nociones de lo sublime de Rilke y Ojeda, puesto que ambos sitúan ese punto en el cruce entre la belleza extrema y la violencia extrema. Continúo. Tanto en sus dos novelas publicadas en España como en el poemario Historia de la leche y en el recién publicado libro de cuentos de las voladoras por Páginas de espuma, Ojeda traza una línea desde los diferentes hilos narrativos hacia la indagación en las microviolencias que se sustentan en el ambiente cotidiano. Lo íntimo es siempre mucho más amenazante, dice uno de los personajes de Mandíbula. Esta violencia, a la que Zizek se refiere como violencia objetiva, es aquella inherente al estado de cosas normal y que es, y cito, invisible, puesto que sostiene la normalidad de nivel cero contra lo que percibimos como subjetivamente violento. Pero también pertenece a la esfera de la violencia simbólica en tanto que está encarnada en el lenguaje y sus formas, y relacionada con la imposición desde el lenguaje de un cierto universo de sentido. El trabajo desde el lenguaje para el análisis de la violencia en este sentido tiene que ver con una intención de explorar el dolor y el miedo a través de las temáticas del incesto, el dolor autoinfligido, los límites entre el deseo y la violencia y la indagación en el deseo feroz en las relaciones entre mujeres, que se articulan como aristas fundamentales de la construcción de su obra. Lo que hace Ojeda es una literatura en la que violencia y amor llevadas al extremo revelan una realidad que horroriza. Es precisamente a partir de este punto que se justifica la teoría de Bataille como base para este análisis, pues, como dice en el erotismo, el impulso de amor llevado al extremo es un impulso de muerte. Colocándolo en un contexto más amplio, la obra de Ojeda puede ubicarse dentro de las tendencias del neogótico en Latinoamérica, que establecen una relación muy clara con el subgénero del gótico sureño, practicado por autores como Flannery O'Connor, Faulkner, etc., durante el siglo XX en Estados Unidos. Estos relatos siempre se ven atravesados, a pesar de su apariencia realista, por lo grotesco, lo macabro o lo irracional. Y bajo mi punto de vista, en el caso de Latinoamérica, a estas categorías se puede sumar la categoría del abyecto, además como aglutinador de todo este grupo, como un modo de apertura del sentido y como punto desde el cual, y esto es lo que me parece verdaderamente interesante, se desata una reflexión sobre la construcción de las identidades en el marco hegemónico de lo social. Estas son narraciones que ponen al lector frente a situaciones que fascinan a la par que le horrorizan. Por ello, en este punto aparece la figura del sujeto monstruo como un elemento importante que además propicia esa reflexión sobre la construcción de las subjetividades signadas por lo abyecto, a la vez que fomenta otra exploración que tiene que ver con la revelación de la vulnerabilidad de estos mismos sujetos. En Los poderes de la perversión, Julia Kristeva define lo abyecto como el objeto expulsado que se opone al sujeto, pero al mismo tiempo que ejerce atracción sobre él. Y cito, algo rechazado del que uno no se separa, del que uno no se protege de la misma forma que de un objeto. Este objeto supone una amenaza en tanto que perturba una identidad, un sistema, un orden, no respeta límites ni reglas, es lo ambiguo, lo mixto, lo que se escapa a la pureza de la identidad definida y única. En consecuencia, los fenómenos sociales y las conductas que evidencian esta ambigüedad representan lo abyecto, pues entre otras cosas revelan la debilidad de la ley. Puesto que la división de género funciona como un dispositivo de reproducción del orden social, las conductas sexuales que infligen este régimen binario de las sexualidades sitúan a los sujetos que las practican en el margen, puesto que dichas conductas desestabilizan el equilibrio que instaura el poder.
Dado que son las instituciones, como el Estado, la familia y la educación, las que generan sujetos que deben responder a ese equilibrio que sigue el orden social, estos grupos marginales no se erigen como sujetos porque socavan el orden hegemónico. Estos son seres abyectos porque están desposeídos de los elementos que los constituyen como sujetos. Al estar al margen de la norma social, ocupan una posición subalterna en la sociedad por perturbar el orden mediante prácticas que resultan inconcebibles dentro del relato dialéctico del oficial. En este trabajo pretendo poner esta teoría en relación con las ideas de Bataille expuestas en el erotismo y en Historia del erotismo, puesto que la experiencia erótica también sitúa al individuo en una zona liminal e incluso pone en juego su condición de sujeto. El erotismo, según Bataille, es una experiencia interior que se da en el paso del animal al hombre, y lo que en él está en juego es, y cito, siempre una disolución de las formas constituidas, una disolución de esas formas de vida social regular que fundamentan el orden discontinuo de las individualidades que somos. Mediante la instalación de una serie de prohibiciones que delimitan el mundo del trabajo y que versan primeramente sobre la actividad sexual, los excrementos y el contacto con cadáveres, se produce una negación por parte del hombre de su naturaleza animal, que se vuelve naturaleza abyecta, transfigurada, y adquiere un nuevo valor debido a la prohibición y a la negación, y pasa a identificarse como lo sagrado. La experiencia del erotismo es una experiencia de transgresión, vinculada a la actividad sexual y a la muerte, que aúna las experiencias del goce y el horror. De un lado, la transgresión no significa un retorno a la naturaleza, sino que más bien, dice Bataille, que levanta la prohibición sin suprimirla, pues el sujeto entra en el terreno de lo sagrado y mantiene lo prohibido para gozar de ello. De otro lado, la transgresión en sí misma está movida por una fuerza de repulsión, que se contrapone a la fuerza de atracción que introduce la fascinación e invita a transgredir la norma. Pues el sujeto se coloca frente a la naturaleza rechazada, frente a lo abyecto de lo que ha querido alejarse, y lo rechazado por desestabilizador de órdenes, y esto conlleva una consecuencia, que es la experiencia del horror ante algo que el sujeto ha querido apartar de sí, aunque sea una tarea imposible, y ante lo abyecto que le pertenece pero le produce una angustia, vive una perturbación que pone en juego la propia concepción de sí mismo. A este respecto, Bataille manifiesta el papel determinante que desempeña el horror en la atracción erótica. Y cito: la sensación de horror, que debe distinguirse del temor, no responde, como suele pensarse, a algo malo o perjudicial para los intereses humanos. Por el contrario, si algo nos produce horror, como ciertos objetos que de otro modo nos serían indiferentes, a partir de ese momento se revisten de un enorme valor. La actividad erótica puede ser tanto inmunda como ofrecer un carácter elevado, inmaterial, al margen de cualquier contacto sexual, pero siempre arroja luz sobre cierto principio relativo a la conducta humana. Lo que deseamos es aquello que agota nuestras fuerzas y recursos y pone, si es preciso, nuestra vida en juego. A partir de estas ideas se puede establecer una relación muy clara entre la experiencia del objeto y la experiencia del erotismo. Lo objeto, al estar al margen de la norma social, perturba el orden normal establecido por los modelos hegemónicos y se mantiene en ese margen porque produce un horror o una cierta angustia en los sujetos cuando estos se colocan frente a ello. No obstante, el objeto le pertenece a los sujetos y es precisamente el verse frente a aquello de lo que se pretenden despojar, o sea, su naturaleza abyecta, lo que genera el horror en los sujetos. Este planteamiento me lleva a proponer lo siguiente. Si se interpreta o se asume como monstruoso aquello que otorga al hombre un valor de cercanía con la animalidad y la naturaleza abyecta de la que habla Bataille, entonces el erotismo, entendido como experiencia interior, enfrenta al hombre al abismo mediante la transgresión de las prohibiciones que lo separan de esa animalidad mencionada, pero que lo enfrentan a ella, poniendo incluso su vida en juego, y esto es lo que me permite hacer una lectura de los personajes de Ojeda como sujetos monstruosos. Sería en este caso la experiencia del erotismo lo que provoca la monstruoficación del sujeto. El trabajo con el erotismo en esta narrativa deja de ser, por tanto, una perspectiva desde la cual arrojar luz sobre los modelos patriarcales acerca de la identidad del sujeto femenino y tampoco se constituye como una defensa de la libertad sexual de la mujer, sino que convierte al sujeto en monstruo, pues muestra una realidad conflictiva, silenciada, abyecta y apartada, que en otras palabras se pone el cadáver encima de la mesa familiar
para generar una perturbación que ponga en juego al sujeto mismo y a su integridad, dado que, y cito el estudio de Mabel Moraña sobre el monstruo, el ethos transgresivo del monstruo lo sitúa de modo irrebatible en el ámbito de subversión del orden, en el borde del abismo que se abre a partir del descaecimiento de la racionalidad y la pérdida de la certeza. La función del monstruo es así primariamente la de perturbar el statu quo, la de instalar un desorden simbólico que puede ser leído como un sistema semiótico que se independiza de los códigos dominantes y requiere una nueva hermenéutica de lo social. Es justamente ese valor considerado negativo, tanático, el que explica el rechazo que inspira lo monstruoso, pero también el que permite comprender la fascinación que ejerce, ya que por esta vía se accede a la representatividad de lo sublime, a la línea que separa y que une lo humano y lo sobrehumano, lo natural y lo sobrenatural, es decir, la dualidad que nos constituye cultural y psicológicamente. Al aplicar estas ideas a la novela de Mónica Ojeda, yo creo que puede interpretarse lo siguiente. Las alumnas de este colegio de élite del Opus Dei desestabilizan todos los órdenes porque revierten las dinámicas esperadas para adolescentes de su edad, clase social y educación. En este sentido, se convierten en sujetos monstruosos tanto para la profesora de literatura Miss Clara, que ve amenazada su integridad por las conductas abyectas que estas niñas tienen, como para las propias madres de estas niñas, pues Fernanda, una de ellas, es temida por su madre por un supuesto asesinato, porque su hermano pequeño se ahogó estando ella presente, y la otra amiga, Annelies, teme a su madre por las conductas que su madre tiene. En su tiempo libre, este grupo de amigas gusta de llevar a cabo experiencias extremas que tienen que ver con el dolor físico, el miedo psicológico y el culto a un dios blanco en un edificio abandonado de la ciudad. Espacio que les proponía, y cito, el desentrañamiento de una revelación que latía adentro de ellas. Y esto lo dice uno de los personajes de Ojeda. Estos ejercicios funambulistas en el edificio, sus comportamientos, sus actitudes, principalmente las de Annelies y Fernanda, las sitúan como sujetos abyectos a la vez que están estrechamente relacionadas con la experiencia del erotismo. Tanto en el terreno de lo sexual como en los momentos en que los personajes llevan a cabo sus ritos en el edificio, el cruce constante de límites que estos sujetos exploran en grupo los pone permanentemente en cuestión. Literalmente se juegan la vida en muchas ocasiones, pero el impulso que las mueve es el placer de paladear su propia vulnerabilidad. A través de una concepción luminosa del dolor, quieren y desean conocer hasta qué límite llega la violencia que puede sufrir un cuerpo y el miedo que puede asolar una mente. En su relación con la profesora de literatura, estas niñas representan lo abyecto que perturba su estabilidad mental y la mantiene en un estado de alerta constante. Dispara sus obsesiones, la empuja a vivir un miedo real y psicológico que, una vez estas alumnas transgreden el límite y se convierten para la profesora en una verdadera amenaza, se desencadena en Miss Clara un impulso violento que ya no puede dar marcha atrás, porque es el miedo y el horror lo que mueven sus acciones. Llegados a este punto, mi hipótesis plantea que estas adolescentes devienen sujetos monstruo por representar lo abyecto. El personaje de Annelies, en el ensayo que le entrega a su profesora, expone de un modo muy claro dónde se encuentra el origen de su teoría sobre la edad blanca. Y cito, en el horror a un tiempo de los cuerpos que los convierte en posibles detonadores de los impulsos más desenfrenados y violentos. Además, incorporan la experiencia del erotismo como una fuerza vital que mueve sus acciones, sus comportamientos, sus pensamientos, sus actitudes, y se observan las prácticas sadomasoquistas y perversas entre ellas. En definitiva, son monstruos porque viven el erotismo en su sentido más transgresor y liminal. Su vida se articula en torno a la experiencia extrema que pone en juego su integridad y la de los que están a su alrededor. Como sujetos monstruosos, revelan o muestran una realidad que horroriza, desequilibran el orden social como una manera de cuestionar cuánta violencia puede ejercer un cuerpo y, a su vez, cuánta violencia puede recibir un cuerpo, cómo de vulnerables son los sujetos y en qué medida puede asumirse esa reflexión sobre la vulnerabilidad y la capacidad de dar y recibir violencia física o psicológica como una posición desde la cual se exploren las formas y las dinámicas en que confluyen el erotismo y el dolor en el presente, que se desmarcan de las dinámicas de acumulación y consumo asignadas por la lógica capitalista.
Pues según apunta Bataille en Historia del erotismo, en el momento de la fiebre sexual solemos actuar de manera opuesta a esta lógica capitalista. Gastamos nuestras fuerzas sin consideración y perdemos sin mesura ni provecho grandes cantidades de energía. La voluptuosidad está tan relacionada con la ruina que denominamos pequeña muerte al instante de mayor paroxismo. En consecuencia, los objetos que nos evocan la actividad sexual están siempre ligados al desorden. Por lo general, solo la destrucción más furiosa y la más endiablada traición poseen la capacidad de darnos acceso al mundo del erotismo. El sufrimiento y la muerte infligidos sádicamente son continuación de ese deslizamiento hacia la ruina. Cabe señalar que si hay un protagonista en esta obra es el miedo. Atraviesa a todos los sujetos como individuos y a sus relaciones con los otros. Este miedo además es más psicológico que físico, pues precisamente la novela pretende demostrar que el primero, el psicológico, es mucho más perturbador que el físico. El miedo psicológico tiene la capacidad de llevar a los sujetos hasta un límite a partir del cual se desatan en ellos los impulsos de violencia, que los llevan a cruzar el límite, a transgredir la prohibición de la violencia extrema que significa la muerte. Por tanto, la aparición del monstruo lleva aparejada la fuerza desatada por el sentimiento del miedo. En Mandíbula, ese miedo se gesta en las entrañas de la profesora de literatura Miss Clara debido a la relación que establece con las alumnas. Como sujetos monstruosos relegadas al terreno de lo abyecto, es precisamente su deseo, los pensamientos que dejan por escrito, sus comportamientos y el hecho de que de estar en la edad blanca, que es símbolo de todo aquello que está por hacer, que está por manchar. Es el paso a la adolescencia que en cierta manera simboliza un estado cero a partir del cual todo es posible. Y bueno, esto resulta interesante también remitir aquí a la teoría de Víctor Bravo, que considera que la abyección es una de las manifestaciones del cuerpo grotesco, en la que el cuerpo se vincula a la mancha y el pecado, a la corrupción y la impureza, por lo que las emanaciones corporales se revelan asociadas a la repulsión y el asco. Las prácticas de los seres abyectos son perversas porque se contraponen a las prohibiciones simbólicas de la norma hegemónica, sobre todo si las prácticas son de índole sexual. Es decir, lo abyecto es perverso porque no abandona ni asume interdicciones, reglas o leyes, sino que las desvía y las corrompe. Lo abyecto conlleva formas de comportamiento que la sociedad tiende a rechazar. Es por ello, todo esto produce en Miss Clara una perturbación que desata el impulso de abundancia de fuerza, recogiendo la cita con la que empezaba de Simone Weil, y esta profesora cruza la frontera. Secuestra a una de las alumnas, la tortura para hacerla entrar en el miedo, no vencerlo, es una de las frases que le dice en la última escena. Y cito las palabras de Miss Clara. Uno entra en el miedo porque ya no puede vivir en el umbral, latiendo de piedra y picaduras. Entonces entra en el horror para no tener que seguir esperando a que pase algo, para hacerlo pasar, porque es preferible ahogarse en pocos minutos que irse ahogando toda la vida. En esta última escena se deja entrever un posible asesinato, pero no queda del todo claro. Lo que aterra a la profesora, y que tiene mucho que ver con la etapa en que se encuentran estas alumnas, es la capacidad de estas niñas de hacer el mal, de ensuciarse, de provocar violencia en definitiva y empujar a la profesora al terreno marginal del abyecto donde ellas construyen su identidad. Desde luego podría decirse mucho más, aunque el formato no lo permita, acerca del personaje de Miss Clara, que desde el comienzo de la novela demuestra encarnar la figura caníbal dentro de las relaciones materno-filiales. Ser una hija, cito, entendió en su momento, se había convertido en la muerte de su madre. La había convertido, en la muerte de su madre. Todos engendraban a sus asesinos, pensó, pero solo las mujeres los daban a luz. El deseo incestuoso que siente hacia su madre provoca la transgresión de otro límite, ya que lejos de quedarse solo en un deseo sexual, esta profesora, en un ejercicio de mímesis amorosa, devora metafóricamente a su madre, fagocita e incorpora para sí misma sus obsesiones, costumbres, ropa, profesión y principalmente el rol que su madre asume a través de la relación de poder que establecen entre ellas y que se corresponde con la cita de Lacan que encabeza la novela. Estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre. En conclusión, la experiencia del erotismo pertenece al terreno del abyecto. El sujeto asume esta posición para descubrirse horrorizado en aquello que lo excluye. Lo reprimido por la norma social se convierte en un lugar de resistencia desde el cual es necesario volver a pensar cómo se construyen las identidades y en qué medida la construcción de las identidades monstruosas se da desde esta zona marginal.
Asimismo, permite plantear una ética de la escritura desde lo sensible. Ojeda pone el foco en la manera en que las emociones humanas, llevadas al extremo, provocan el encuentro entre los extremos del amor y la violencia. De esta forma, permite repensar la vulnerabilidad individual del ser humano, explorando todas las texturas del amor y el deseo. La experiencia del miedo se revela como motor determinante en la experiencia vital de los individuos y permite una reflexión sobre la violencia que un cuerpo, entendido como un mapa orgánico de terrores, es capaz de dar y la que es capaz de recibir antes de cruzar la frontera que lo separa de la muerte. Y finalizo con esta cita de Bataille, que creo viene muy al caso. Nos asomamos al vacío, pero no para lanzarnos a él. Lo que queremos es embriagarnos de vértigo. Nos basta con la imagen de la caída. Muchísimas gracias. Bien, a continuación daré